¿Son los mormones cristianos? Estoy seguro que todos o la mayoría de nosotros hemos recibido la visita de los mormones, que casi siempre son jóvenes que nos dan revistas y nos preguntan si queremos saber más acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es lo que me pasó a mí cuando yo tenía como unos 19 o 20 años. Unos amigos me invitaron a una clase que impartían unos misioneros americanos sobre los mormones. Acepté por curiosidad y en esa clase nos enseñaron dos cosas que me parecieron interesantísimas y me animaron a que las investigara más profundamente por mi cuenta. La primera cosa que me llamó la atención fue relacionado con la historia del origen de los mormones. Según nos dijeron, hace muchos años, justo después del diluvio, un grupo de israelitas emprendieron un viaje en barco desde Israel hasta América. Incluso aseguró que también el mismo Jesucristo vino a América y predicó el Evangelio. Después de varios siglos, las dos tribus principales de los israelitas se enzarzaron en una guerra fratricida que acabó por extinguir a casi todos, dejando solo un pequeño grupo del que, según dicen, descienden los indios americanos. Me causó tal impresión que decidí investigar y consultar con mi profesor de historia y me prestó varios libros de historiadores serios y me aseguró que lo que yo había oído en esa clase era ficticio, fruto de una mente fértil y de una completa ignorancia. Descubrí que no hay registro ni evidencia alguna de la cultura o civilización israelita en América antes del descubrimiento de América, ni ha quedado ni un solo vestigio arqueológico para sostener tal teoría. El segundo punto tenía que ver con las famosas tablas de oro que un ángel llamado Moroni le mostró a José Smith para que las tradujera al inglés y que son el origen del Libro de Mormón. Esas tablas de oro no fueron vistas por ningún testigo independiente y no se conoce su paradero actual, impidiendo así poder verificar su autenticidad. Esto es un gran contraste con la Biblia, que cuenta con cientos de copias de originales antiguos que siguen apareciendo desde que en 1947 se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, que a pesar de tener más de 2000 años, coinciden exactamente con las Biblias modernas que poseemos hoy día. Ahora examinaremos tres de sus creencias o doctrinas más importantes y veremos si armonizan con las Sagradas Escrituras. Consideran el Libro de Mormón tan inspirado y necesario como la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos advierte de que no puede existir otra revelación aparte del Evangelio de Jesucristo. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o falso. Y ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o falso. Por tanto, no se necesita ningún otro libro para conocer la verdad que es en Cristo Jesús. Jesucristo es un ser creado, no es el Dios eterno, sino un hombre que progresó hasta convertirse en Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo no fue creado, sino que es Dios eterno y creador, la segunda persona de la Trinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, el Jesús de los mormones es completamente diferente y no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. El bautismo por los muertos. Los mormones se bautizan por sus amigos y familiares que no son creyentes para lograr su salvación. Esta creencia está basada en una mala interpretación del único versículo de la Biblia que habla del bautismo por los muertos. En la iglesia de Corinto había algunos que no creían en la resurrección de Jesús o en la resurrección de los muertos y sin embargo habían aceptado la costumbre de una secta gnóstica de bautizarse por los muertos. San Pablo muestra la incongruencia de no creer en la resurrección y al mismo tiempo bautizarse por los muertos. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?
En ningún caso este versículo implica una costumbre común o aceptada por San Pablo o por los primeros cristianos. La Biblia claramente dice que el bautismo es una decisión personal que indica la aceptación de Cristo como su Salvador y el arrepentimiento de los pecados. La salvación es una decisión personal y nadie puede hacerlo por otro. En conclusión, de acuerdo a lo que hemos visto y sobre todo porque anteponen el Libro de Mormón a las Sagradas Escrituras, los mormones no son una denominación cristiana. Para todo cristiano, la Biblia es la única regla de fe y de doctrina. Es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Gracias, Señor.